Buenas tardes. Bendiciones, ¿cómo están? Qué bueno. Espero que Dios haya hecho algunas cosas entre nosotros y en nosotros y que podamos salir de aquí de alguna forma visitados, renovados y alistados para poder hablarle a otro de cosas que Dios nos dijo, nos enseñó por medio de su palabra y que podamos ser parte de la fuerza de transformación de Dios en Latinoamérica en un momento como el que estamos viviendo. El tema que se me ha asignado para esta tarde, para cierre, es el tema de firmes en el Evangelio. Y una vez más, este es un título que pudiera ser abordado de diferentes formas, pero pensando en todo lo que se ha dicho desde que iniciamos ayer en la mañana hasta ahora, creo que la manera como lo vamos a abordar me pareció apropiada para el momento y para el cierre. Yo quisiera pausar antes de continuar para que podamos orar y una vez más presentarnos delante de nuestro Dios. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos brinda de entrar a tu palabra, trillar terreno santo a pesar de que nosotros no lo somos. Somos hombres y mujeres pecadores, pecadoras, que por gracia hemos sido limpiados por la sangre de Cristo y al mismo tiempo necesitamos continuar siendo perdonados día tras día. Somos personas de labios inmundos y sin embargo tú en tu gracia, en tu misericordia nos permite predicar tu palabra santa a través de labios no santos, pero que han sido de alguna forma santificados, separados, apartados, consagrados para la causa de Cristo. Sé con nosotros en esta hora final y permite que tu Espíritu tome ahora la palabra que Él inspiró, la aplique de manera personal a cada uno de nosotros y que nosotros podamos escuchar tu voz a través de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, en la mañana de ayer comenzamos hablando acerca del Evangelio para la iglesia. Y yo comencé leyendo un versículo del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 27, que yo quiero visitar otra vez esta tarde para seguir como hilvanando todo lo que se ha estado diciendo. Filipenses 1, 27, escucha, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que, ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están, aquí está la palabra para esta tarde, firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. En el pasaje que yo acabo de leer, el apóstol Pablo nos anima a hacer dos cosas. Número uno, a permanecer firmes y número dos, a luchar de manera unánimes por la fe del Evangelio. De manera que el llamado es a permanecer firmes en el Evangelio y a permanecer firmes por el Evangelio. Ambas cosas suenan iguales, pero no lo son. Firmes en el Evangelio y firmes por el Evangelio. Firme en, porque si yo pierdo el Evangelio, perdí mi punto de apoyo, y firme por el Evangelio en el sentido de que no puedo perder mi punto de apoyo porque hay un Evangelio que necesita ser salvaguardado. Entonces, esas son las dos grandes verdades que yo extraigo de lo que acabo de decir. Número uno, tengo un punto de apoyo. El punto de apoyo es el Evangelio. Y número dos, el Evangelio tiene tanto valor para no perderlo que yo necesito conservar mi punto de apoyo, que es el Evangelio, para no perder aquello que tiene poder de salvación y de transformación. Habiendo dicho eso, la pregunta clave es, ¿qué convicciones se requieren para yo permanecer firme sin negociar el Evangelio? A lo largo de la historia, el Evangelio ha sido vendido, negociado, diluido, olvidado, tergiversado. Y la pregunta es, ¿qué cosas yo debo tener como una convicción que no me permitan moverme de la verdad del Evangelio? Y yo creo que
la vida del apóstol Pablo tiene las respuestas a esa pregunta. Cuando tú la analizas, tú puedes ver convicciones en este hombre que hicieran que él arriesgara su vida en aras del Evangelio. Y escucha ahora, a partir de la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, del versículo 10 al 21. Son 11 versículos, un tanto largo, a diferencia del mensaje de la mañana de ayer, que fue un solo versículo. Estos son varios versículos que vamos a estar desarrollando. Yo quiero leerlo para ustedes. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos la oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengáis respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para vosotros. Escucha de aquí en adelante. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para los que viven ahora, ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Escucha otra vez. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué se requiere para permanecer firmes en el Evangelio, que es el título de este mensaje? Yo creo que sin lugar a dudas el apóstol Pablo es la figura misionera número uno de toda la historia redentora, después que Cristo fue enviado por el Padre a iniciar lo que hoy conocemos como la Gran Comisión. Cuando pensamos en Pablo como la principal figura misionera, ¿qué es lo que lo hace ser tal cosa? Bueno, yo diría que, en primer lugar, su comprensión del mensaje, su pasión por los perdidos, su dedicación a la causa de Cristo, su firmeza al sufrir por el Evangelio, su deseo de vivir o morir para la gloria de Dios, su comprensión, su pasión, su dedicación, su firmeza, su deseo para vivir para la gloria de Dios. Todas esas cualidades que son virtudes no han sido superadas, en mi opinión, por ninguna otra figura en la historia redentora. Y estoy seguro, estoy convencido de que su vida refleja las convicciones necesarias para permanecer firmes en el Evangelio. Yo quiero que tú observes ahora en el texto, en primer lugar, la convicción necesaria para no dejar de proclamar el Evangelio que se nos entregó. Nos entregaron un Evangelio que no puedo contaminar, no puedo diluir. ¿Qué clase de convicción se requiere para yo permanecer firme en ese lugar? Versículo 11. Esa es la primera convicción. Por lo tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. El texto no nos dice, Pablo no nos dice en ese texto de qué es que él está tratando de persuadir a los hombres, pero si Pablo está tratando de persuadir a los hombres de algo, yo asumo que él es un hombre persuadido. Y yo creo que es fácil deducir
que él está tratando de persuadir a los hombres por algo que él dice en el versículo inmediatamente antes, en el versículo 10, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas, dar cuentas de todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. De manera que Pablo está tratando de persuadir a los hombres de que hay un solo camino de salvación, que Cristo Jesús. Y él fue persuadido de esa verdad y ahora le está tratando de persuadir a otros acerca de la misma cosa. Y yo creo que quizás en ocasiones la razón por la que los creyentes han negociado el evangelio es porque le falta persuasión acerca de lo que el evangelio es. No han entendido su contenido, por un lado, no han entendido las consecuencias de negociarlo y tampoco han tenido la persuasión acerca de la verdad del evangelio, la persuasión de que la persona será dejada libre o condenado finalmente ante el tribunal de Cristo de acuerdo con la respuesta que haya dado no a cualquier evangelio, sino al evangelio que fue predicado por Cristo y eventualmente por Pablo. Si ese evangelio es predicado de otra manera, quizás tú vas a encontrar en el tribunal de Cristo a personas que respondieron positivamente a ese evangelio, pero como no era el evangelio, terminaron condenados. Uf. Y yo creo que si nosotros tenemos claro el contenido, si tenemos claro las consecuencias y finalmente si estamos lo suficientemente persuadidos que lo que salva no es la predicación de un evangelio, sino del evangelio, entonces con mayor probabilidad nosotros permaneceremos firmes en lo que el evangelio es. Pablo estaba convencido de que sin las buenas nuevas de Cristo Jesús la gente iba a pasar a una eternidad de tormento, de dolor, de oscuridad, de manera permanente. Hermanos, yo creo que aún aquellos de nosotros que creemos en la realidad del infierno, no entendemos bien lo horrendo del infierno. Cuando la segunda persona de la Trinidad está colgado en la cruz, y desde la cruz exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso no fue un grito simbólico como para que yo tuviera una idea de lo mucho que él estaba sufriendo físicamente. No, en lo más mínimo. Esto fue, de haber sido simbólico, esto fue como un teatro lo que él hubiese hecho. Esto fue real. Dios le dejó sentir a Cristo Jesús la ausencia completa, absoluta de Dios en su vida por un periodo de 3 horas, como una forma de que nosotros posteriormente no tuviéramos que ir al infierno a sufrir la misma ausencia permanente, absoluta, completa del mismo Dios, no por 3 horas, sino por el resto de la eternidad. De manera que la desesperación que Cristo tuvo por 3 horas en la cruz es la misma desesperación, pero de manera eterna, que tendrán los perdidos para el resto de sus días. Donde Dios no hará su presencia manifiesta presente. La segunda persona de la Trinidad se desesperó en la cruz. En Getsemaní él se angustió porque él sabía lo que estaba delante, pero él no se desesperó. De hecho, en Getsemaní vino un ángel y le ministró. En la cruz, Dios estaba totalmente ausente por ese periodo. En la cruz, Él experimentó un abandono total y sufrió lo que los perdidos van a sufrir eternamente. Pablo estaba persuadido de esa realidad y conoció el temor del Señor y por tanto persuadía a los hombres. Eso es lo que él dice en el versículo 11. Pablo no solamente estaba convencido de que habría un día de juicio, pero también estaba convencido del poder del Evangelio. Del poder del Evangelio para abrir los ojos de los ciegos. Del poder del Evangelio para convencer a los hombres de sus pecados. Del poder del Evangelio para liberar a los cautivos que estaban cautivos de ese pecado. Del poder del Evangelio para producir gozo en la vida de nosotros, el poder del Evangelio para levantarnos de la muerte en delitos y pecado. Y como él había experimentado en su propia vida tal poder,
y había podido aquilatar su valor, entonces él trataba de persuadir a los hombres. Yo creo que una de las razones por las que nosotros no tratamos más de persuadir a los hombres es porque nosotros carecemos de suficiente experiencia en lo que es el poder del Evangelio para hacer todas y cada una de esas cosas en nuestras vidas. Para producir gozo en medio de las peores circunstancias. Quizá no hemos experimentado tal cosa, para experimentar mucho mayor libertad de la condición en la que estamos, a la que hemos llegado a vivir. Y por eso quizás como no tenemos una experiencia de tanto poder en nosotros de parte del mensaje del Evangelio, entonces ahora nos falta persuasión para ir y decirle a otros, ¿sabes qué? Tú puedes experimentar la misma resurrección de la muerte a la vida, tú puedes experimentar el mismo gozo, puedes experimentar la misma libertad, tú puedes experimentar lo que yo estoy experimentando ahora, y como no tengo esa persuasión, tampoco voy, tampoco lo predico, tampoco lo proclamo. También Pablo estaba persuadido del propósito de Dios para la humanidad en la proclamación del Evangelio. Entonces, convicción número 1, la convicción de que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y eso lo llevó a ir. Pero yo quiero que veas ahora no solamente eso, sino también el amor que nos hará mover, que nos moverá de nuestra zona de comodidad para ir y compartir el Evangelio. Escucha Pablo, versículo 14. Pues el amor de Cristo nos apremia, nos obliga, dicen algunas traducciones, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Eso es un versículo poderoso, porque Pablo está diciendo que él llegó a experimentar el amor de Cristo de una manera que el amor de Cristo lo obligó. En el original la intención es como que el amor de Cristo fue experimentado de una manera tan real que lo abrumó y no lo dejó con ninguna otra alternativa que no fuera ir. Lo dejó de esta forma entre la espada y la pared y no tenía alternativa. Es como con la experiencia del amor que yo he experimentado de parte de Cristo, yo no tengo otra alternativa que no sea hacer lo que estoy haciendo, ir y persuadir a los hombres de la necesidad de ellos escuchar y abrazar el Evangelio para que puedan ser libres y salvos por el resto de la eternidad. El amor de Cristo nos obliga. ¿Y qué dijo Cristo? Si me amas, obedeceréis mis mandamientos. Mi problema de obediencia es un problema de amor por Cristo. Cristo lo dijo de una manera sencilla. Si hay algo que la Biblia ha oído es que la vida cristiana no es tan compleja, nosotros la hacemos complicada. La palabra tiene múltiples frases que nos simplifican no solamente el entendimiento de la revelación bíblica, sino lo que la vida es. Aquí hay una que es tan difícil obedecer. Cristo dice, no es difícil, ámame. Tú me amas y obedecerás mis mandamientos. Y el último de ellos fue id y hacer discípulos. Yo no necesito un mandato para ir, un mandato nuevo para ir. Pastor, pero es que yo no he ido porque yo necesito como oír de Dios para ir. No, tú necesitas un mandato nuevo para quedarte. Ya el de ir tú lo tienes. Esa es la realidad. Pero el amor de Cristo lo hemos oído tanto, lo hemos leído tanto, lo hemos predicado, lo hemos enseñado. Lo mismo que la cruz, que ¿sabes qué? Lo oímos ahora y no nos impresiona, no nos motiva, no nos mueve. Es como, es una verdad vieja, ya yo la oí, ya yo me sé eso. Con las mismas cosas otra vez. Y esa es la razón porque tú escuchas a evangelistas de la prosperidad decir, ¿tú estás en la Biblia todavía? No, lo mío es el rema, la revelación nueva de Dios. ¿El qué? La revelación nueva de Dios. O sea, la Biblia que Cristo citó a Satanás en el desierto, que Cristo citó a aquellos que estaban, los discípulos que iban camino a Emaús después que Él resucitó. La Biblia, la revelación que Cristo usó en la parábola o la historia del rico, ¿verdad? Con Lázaro,
que le dicen, no, si ellos no escuchan a Moisés y a los profetas, en el caso nuestro, si no escuchan la Biblia entera, a Pablo, a Pedro, a Santiago, a Juan, ni que se levante uno de los muertos le van a escuchar. Esa es la Biblia que tú dices ahora como evangelista de la prosperidad, que tú estás en eso todavía no, lo mío es el rema, la revelación nueva de Dios. Cada vez que alguien dice eso, lo que proclama huele a azufre y tú sabes de dónde viene. Hermanos, si tú y yo pudiéramos apreciar mejor el amor de Cristo, que Pablo dice nos obliga, tú y yo fuéramos mejores creyentes, mejores evangelistas, mejores misioneros, tú y yo estoy incluido, mejores predicadores, mejores padres, mejores personas, mejores amigos. Nuestra firmeza en la fe, en el Señor, en su voluntad, en el Evangelio, está directamente relacionada a mi experiencia del amor de Cristo por nosotros. Mientras más experimento el amor de Cristo en mi vida como verdaderamente es, mientras más medito y lo que Cristo hizo por nosotros me llena de asombro, más firme yo estoy en el Evangelio, en la fe, en su voluntad y en el Señor, sin lugar a dudas. La gente como Pablo, un Hudson Taylor, los mártires de la iglesia, yo creo que ellos fueron los mejores testigos de lo que el amor de Cristo hizo en ellos y hace en una persona cuando lo ha comprendido. Algunos de ustedes saben que mi esposa y yo somos médicos. Nosotros estábamos en Estados Unidos por 15 años, teníamos una práctica individual, eventualmente conjunta, exitosa. Yo enseñaba medicina en Estados Unidos y estábamos bastante cómodos, y solamente te digo eso para decirte qué hizo el amor de Cristo por nosotros. Estábamos cómodos, bien establecidos, muy reconocidos en la comunidad médica. Pero un día, literalmente un día, escuchando a unos misioneros de apellido Dillinger, el esposo había estado con su esposa en las Filipinas por 30 años, inmediatamente después de su luna de miel, se fueron al campo misionero y viendo lo que Dios había hecho, yo no escuché la voz de Dios, pero yo fui persuadido de que yo no tenía ninguna excusa para dejar Estados Unidos, toda la comodidad y la prosperidad del momento, porque si Cristo había, no solamente si los Dillingers habían ido de Estados Unidos a la Filipina para ingresar en un área donde ellos no conocían a nadie, no conocían el idioma, no hablaban el idioma, y en una avioneta fueron dejados en una planicie desde donde ellos procedieron a entrar a una tribu que nadie había penetrado antes. No sabían si iban a vivir ese día o morir, y después ver en esas montañas iglesias e institutos bíblicos. Yo fui persuadido de que no tenía ninguna excusa, y luego el Señor puso en mi mente este pensamiento: si Cristo fue del cielo a la tierra para rescatarte, ¿no deberías tú estar dispuesto a ir de Estados Unidos a tu país de origen para tratar de rescatar a otros? Si Él se despojó de su gloria, ¿tú no crees que tú debías estar dispuesto a despojarte de tu profesión y de tu comodidad y de tu lugar de comodidad? Cuando mi esposa y yo respondimos a esa pregunta, nosotros nos fuimos a República Dominicana. Número 3, yo quiero que notes no solo la convicción para ir y el amor que nos mueve, sino también la expresión de gratitud que nos lleva a vivir por el Evangelio. Hay una gratitud que expresar en vista de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Escúchalo como Pablo lo expresó, versículo 15, esta es la gratitud: para que los que viven ya no vivan para sí, sino que en gratitud, yo agregaría, vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, ¿cómo Cristo puede morir por mí y yo no puedo vivir para Él? Él murió por mí. Él no me está pidiendo ni siquiera que muera por Él, me está pidiendo que viva para Él. Y esa es la pregunta que el apóstol Pablo estaba tratando, que estaba haciendo a los creyentes. Ya Pablo llegó a entender que su vida no era suya.
llegó a entender que él le pertenecía a alguien. Llegó a entender que ese alguien no simplemente lo contrató para que hiciera un trabajo, no, lo compró y lo hizo esclavo, como oímos de José cuando leyó el pasaje que él leyó de Efesios 4, yo prisionero de Cristo. Pablo se veía no solamente como prisionero, sino como esclavo de Cristo. Pablo entendía que él tenía un amo, que ese amo era su propietario, pero que ese amo no era capataz de esclavos, sino el amo más misericordioso y amoroso que tú podrías encontrar. Pablo entendió entonces que si ese amo que lo compró es la persona más misericordiosa y amorosa hasta el punto de dejar su gloria para venir a rescatarlo, sería un acto de ingratitud seguir viviendo para sí mismo, para su propio futuro, de acuerdo con su propia agenda. De hecho, lo que Pablo está tratando de comunicar aquí es que no era ni siquiera lógico, después de haber conocido el temor del Señor, que lo llevó a persuadir a los hombres, después de haber conocido el amor de Dios que lo persuadía a ir, y después de haber creído que Él murió, Cristo murió en su lugar, sería ilógico pensar que yo pudiera permanecer en mi comodidad, reclamando mis derechos y seguir viviendo según la carne. Pablo tenía muy presente que ya su vida no le pertenecía. Por eso le escribe a los Corintios en su primera carta, en 6:19, le dice, no soy vuestros. Próximo versículo, 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. 7:23, habéis sido comprados por precio. No os hagáis esclavos de los hombres. Si nosotros vivimos para nosotros mismos, será muy difícil dejarlo familiar, dejarlo cómodo, lo conocido, lo seguro, lo controlable. Muy difícil. Ahora, cuando tú sigues a Dios, tú te darás cuenta que en ocasiones Él se aparece y te dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál tierra? No te preocupes, yo te la voy a mostrar. ¿Qué comen ahí, Abraham? La tierra que yo te mostraré. ¿Y cómo vive la gente ahí? Eso no es tu problema. Yo te estoy diciendo que a esa es la tierra que yo mostraré. ¿Y a dónde está esa tierra? En esa dirección. ¿Para qué distancia? Sal caminando. Nos encontramos más adelante. La próxima parada de Abraham no le fue familiar en lo absoluto. El mismo Dios le dijo a Jacob en Génesis 46:3, no tengas temor de bajar a Egipto, ahora otra inmigración, porque allí yo te haré una gran nación. Déjame entender algo, Dios. Tú me saliste a buscar, tú viniste a hablar conmigo, yo estoy aquí asentado en lo familiar, en lo seguro, en lo que yo puedo controlar, y tú me dices que vaya a Egipto, que allí tomará una gran nación. Pero dame una gran nación aquí. No, porque mi plan está allí. Allí yo tengo propósitos para ti, aquí no, por eso te estoy sacando. Bueno, pero es que allí yo no conozco a nadie, precisamente. Ese es el punto. Allí tú vas a aprender a confiar en mí y no en lo familiar. Allí tú vas a aprender a depender de mí. Porque muchas veces lo familiar y lo cómodo me dificulta la obra de Dios en mí. Porque me lleva a confiar en aquello que yo manejo. Muchas veces la imagen de Dios que nosotros tenemos en nuestras mentes es una imagen mucho más pequeña que lo que Dios ha revelado, porque nosotros nos hacemos la idea de este Dios manejable con quien yo puedo pactar, con quien yo puedo hacer negocios. Y yo te voy a dar esto
porque tú me vas a devolver aquello. Y Dios dice, ¿desde cuándo yo entro en pacto con los hombres? Los hombres entran en pacto conmigo, con pactos que yo escribo y las condiciones las establezco yo de manera unilateral. Como dicen en mi país, esos son lentejas, si tú quieres las comes y si no las dejas. Cuando Dios hizo sus pactos, Él le dijo al hombre, ese es mi pacto, si tú quieres lo tomas y si tú no quieres lo dejas. Pero yo prefiero hacerme esta imagen de este Dios manejable, pequeño, controlable, con el que yo puedo entrar en negocios, pero ese no es el Dios de la Biblia. Pero a ti te da más seguridad un Dios pequeño que mis oraciones y mis esfuerzos y mi sacrificio aparentemente pueden manipular. Pero sabes que tú nunca estarás más seguro que en el centro de la voluntad de Dios. Aun si el centro de la voluntad de Dios implica la cruz del Calvario. La gratitud es la tercera convicción que nosotros necesitamos acerca de lo que el Evangelio ha traído a nuestra vida. Ese fue el testimonio de los creyentes en el pasado, que por la gratitud a Dios, a Cristo, experimentada cuando abrazaron el Evangelio, ellos permanecieron firmes aún a la hora de ir a la hoguera y ser quemados. Y será el testimonio en un futuro de los creyentes. Escucha en el libro de Apocalipsis, mirando ya los tiempos futuros, en 12:11. Ellos, los que creyeron a lo largo de la tribulación, lo vencieron a Satanás por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Escucha ahora. Y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Ellos permanecieron firmes en el Evangelio y llegaron hasta vencer a Satanás por la sangre del Cordero por una razón. Porque llegaron a no amar sus vidas porque se la habían entregado a Dios. Hermanos, una vida que no vive para la gloria de Dios es una pérdida. Es una pérdida porque no tendrá ningún valor eterno. Y como se ha dicho, aquello que no tiene valor eterno es eternamente inservible. Lo que no tiene valor eterno es eternamente inservible. Hermanos, nosotros, habiendo sido salvados y experimentado el poder de salvación a través del Evangelio, nosotros seguimos apegados a este mundo y no sé cuál es verdaderamente como el atractivo que este mundo nos brinda para que nadie quiera, para que todo el mundo quiera ir al cielo, pero que nadie quiera morirse. Hay una sola forma de llegar al cielo, es muriéndote. Déjame usar esta ilustración que la he usado un número de veces, quizá algunos de ustedes la han escuchado, pero a algunos de ustedes les gusta ir de lo que llaman en inglés camping, de ir en casas de campaña a lugares abiertos. No sé cuántos de ustedes les gusta el camping. ¿Cuántos de ustedes les gusta el camping? Bueno, hay un grupo de ustedes, ok. No sé cómo, pero les gusta el camping, porque ustedes se van por 3, 4, 5 días, ¿verdad? A veces yo he escuchado historias de que, imagínate, llovió, estábamos todos mojados, pero la pasamos tan bien. Y yo digo, ¿en serio, mojado? Ah, y explícame las necesidades, ¿dónde las hacían? No, en el campo abierto, había que aplastarse por ahí. ¿En serio? Y la pasaste tan bien. Explícame a ver, porque como que no entiendo. Pero tú sabes por qué tú vienes y regresas como que la pasamos tan bien, te llevaste un pantalón extra, una camisa extra si acaso, y la pasaste tan bien, porque tú sabías que tú estabas ahí de manera temporal, de pasada, y que tú tenías un mejor lugar de residencia, ¿verdad? Imagínate que en esas mismas condiciones tuviésemos dicho, así que va a pasar el resto de tu vida. No creo que a los 5 días tú me estuvieras diciendo la misma historia de lo bien que le estaba pasando. Pero hermano, sabes que este mundo, tú estás aquí de pasada
Y los días que tú vas a pasar aquí, 70, 80, 90 años, al lado de la eternidad, son menos que esos 2 o 3 días que tú pasas en el camping. De manera que tú puedes estar en este mundo en medio de las dificultades, sabiendo que tú tienes una morada mejor esperándote, mejores condiciones. Y de aquí tú vas a pasar como tú pasas por un camping. Y lo vas a disfrutar, lo puedes disfrutar, lo debes disfrutar. Tú estás camping en este mundo. Disfrútalo. Pero nos aferramos a estas cosas. Otros se aferran a posesiones y acumulan posesiones, materiales y dinero. Otros acumulan títulos, como yo supe hacer en un momento dado. Yo tenía una pared llena de títulos y pasaba por el lado de la pared y yo no decía nada, pero por dentro yo sé cómo me sentía. Hasta que Dios me enseñó, tú sabes que hay un solo problemita con eso, y es que primero no puedes traer los títulos, pero si lo pudieras traer, no hay paredes para colgarlo aquí en el cielo. ¿Qué vas a hacer con ellos? Y yo tomé mis títulos y lo escondí en un closet por 2 años para no volverlo a ver. Hasta que la esposa del pastor que yo tenía, que era mi enfermera en la oficina, me dijo, Miguel, tú tienes que poner esos títulos en la pared, porque cuando la gente viene aquí, la gente no sabe si tú eres veterinario, si tú eres... La gente no sabe qué es lo que tú eres. Y yo dije, bueno, si tú encuentras quien lo ponga, lo puedes poner. Hermanos, lo único que tú te llevas de este mundo es tu testimonio. En la época de Jesús, el César tenía el título, pero Cristo tenía el testimonio. En la época de Moisés, Faraón tenía el título, Moisés tenía el testimonio. En la época de Pablo, el César también tenía el título, pero Pablo tenía el testimonio. Y hoy en día, ni Faraón, ni Pilato, ni César tienen su título, pero Jesús y Moisés y Pablo tienen sus testimonios. De manera que nosotros necesitamos estar firmes en lo que es la verdad de Cristo, habiendo sido persuadido por su verdad de las cosas que estamos hablando. En cuarto lugar, yo quiero que consideres no solamente la convicción requerida para ir, el amor que nos mueve y la gratitud que necesitamos expresar, sino también la actitud que debe cambiar si vamos a ir o si vamos a permanecer firmes. Hay una actitud que cambiar. Hay una cosmovisión que tiene que cambiar, una manera de ver el mundo y de reaccionar ante el mundo. ¿Dónde yo veo eso? En el texto leído, versículo 16. Escucha, a partir de ahora, hay un cambio. A partir de ahora, por lo tanto, a nadie conocemos según la carne. Antes, aunque antes conocimos a Cristo según la carne, que le conocemos así, ya no. O ya no le conocemos así. Cuando Pablo llegó a los pies de Cristo, su cosmovisión cambió. No solamente su corazón fue ablandado, los ojos le fueron abiertos, la voluntad fue liberada. No, su cosmovisión, su visión de ver al mundo cambió completamente. Su rebelión fue conquistada, pero hubo más que eso. Hubo un cambio de actitud frente a la vida y frente a los hombres. Y él dice, anteriormente yo conocía a los hombres según la carne. En otras palabras, si tenía un jefe, yo lo obedecía. A los jefes hay que obedecerlo. Si tenía un amigo, bueno, si podía utilizarlo, lo utilizaba. Si tenía una mujer, bueno, para tener hijos o tener placer, Pablo dice, pero de ahora en adelante yo no veo ni al jefe, ni a esa mujer, ni al amigo o conocido según la carne. ¿Y cómo tú lo ves ahora, Pablo? Como potenciales conversos a Cristo. Hermanos, la gente está en necesidad de redención y está en necesidad de experimentar la libertad de su alma. Pero la gente que no conoce a Cristo está en una prisión por tanto tiempo que les resulta tan familiar que ellos se sienten cómodos en su prisión y ni siquiera la consideran una prisión. Pero si verdaderamente nosotros somos una nueva creación, nosotros no podemos seguir viendo a los hombres según la carne. El viejo hombre murió. Hermano, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y muchas veces decimos, gloria a Dios, aleluya, porque pensamos solamente las cosas viejas pasaron, mis pecados ya pasaron. Sí, eso es verdad,
pero también la manera de ver el mundo pasó. La manera de vivir en el mundo pasó. La manera de pensar acerca del mundo pasó. Y a veces entonces la falta de celo o de pasión por la evangelización muestra que nuestra conversión no cambió nuestra visión. La falta de celo por predicar el evangelio, mostrar el evangelio, ser testigos del evangelio, permanecer firmes en esa verdad, muestra muchas veces que mi conversión no cambió mi visión y sigo viendo el mundo y a los hombres según la carne. En quinto lugar y por último, quiero que noten no solo la convicción para ir, el amor que nos mueve, la gratitud que debemos expresar, la actitud que necesitamos cambiar, la cosmovisión, sino también la responsabilidad que se ha puesto sobre nuestros hombros. Versículo 20 del texto de hoy. Se ha puesto una responsabilidad sobre tus hombros. Escucha, por lo tanto, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tú notaste el peso de esa responsabilidad. Dios te salvó, Dios te liberó, Dios te dio vida eterna y luego te dice, tú eres mi embajador. Y los embajadores se suponen que responden al mandato de los presidentes de las naciones. Y cuando ellos van a otra nación, ellos van con un mensaje, pero el mensaje que ellos llevan no es un mensaje, es el mensaje que el presidente de la nación que los envió les ha entregado. Y de esa misma manera, Cristo nos ha entregado un mensaje y ese mensaje es el evangelio. Y Él me ha dicho, tú eres mi embajador y yo no tengo ninguna opción que no sea ir y representar y proclamar y explicar y expresar y vivir el mensaje que me dieron. Una enorme responsabilidad. Tan increíble que Dios me dice, tú sabes que cuando tú vayas, tú vas a ser como si yo rogara a los hombres. Reconcíliate conmigo, reconciliaos con Dios. Eso es como, esto es lo que tú eres de ahora en adelante. Yo te convertí, tú eres nueva criatura, tú eres mi micrófono. Yo voy a rogar a los hombres por medio de ti, reconcíliate conmigo. Eso no es poca cosa. Esa es la razón por la que Pablo le escribe a los romanos y le dice, hermanos, ¿cómo ellos van a oír si no son enviados? Capítulo 10 del libro de los Romanos. ¿Cómo van a oír si no son enviados? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Porque Pablo era un hombre persuadido y como era un hombre persuadimos, él dice, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. De que hay un día de rendición de cuentas. Y aquellos que van a comparecer ante el tribunal de Cristo, si escucharon el evangelio errado y lo abrazaron, terminarán condenados habiendo abrazado el evangelio. Y sabes que eso es lo que va a pasar, ha sido anunciado, porque en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. En el contexto hebreo, la idea de la repetición del nombre, Simón, Simón, en este caso, Señor, Señor, implica cierto término de intimidad y de confianza que tú tienes, de manera que esta gente fue confiadamente en la ilustración que Cristo presenta y le está diciendo en el último día, Señor, Señor, como con esa intimidad, en tu nombre predicamos. Ajá. En tu nombre echamos fuera demonios. Ajá. En tu nombre hicimos milagros. Ajá. Pero fuera de aquí, yo nunca te conocí. ¿Y cómo llegaron ahí? Porque ellos abrazaron el evangelio, pero no el evangelio. Y estaban convencidos de que su error era la verdad. Pablo era un hombre persuadido de que si te mueves del evangelio, como comenzó a pasarle a los creyentes de las iglesias en Galacia, si te mueves del evangelio, perdiste tu punto de apoyo. No es que perdiste tu salvación, sino es que no tienes salvación porque nunca la tuviste. Porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. A Dios le encanta tomar a un hombre perdido, convertirlo y luego hacerlo su embajador.
No solamente para que proclame un mensaje, no para que sea su mensaje, porque Él debe vivirlo también. Dios ha podido escoger a personas mucho mejores que nosotros, más inteligentes, más capacitadas, con más academia incluso para hacer su trabajo, pero resulta que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. 1 Corintios 1, 27 y 28. Lo vil del mundo, lo necio del mundo somos tú y yo. La pasión de Pablo por alcanzar a los perdidos es digno de imitar. Nosotros os rogamos en nombre de Cristo. Pablo se tomó esto en serio. Como si Dios rogara por medio de nosotros, pues yo lo voy a hacer. Nosotros os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Tú sientes como la intensidad del ruego. Os rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué se requiere para tener esa pasión? Porque eso lo que se requiere, lo que estamos explorando para permanecer firmes y moverte del Evangelio. Número uno, tú necesitas comprender el Evangelio. ¿Y dónde está la comprensión de ese evangelio? En el mismo texto que leímos, escúchalo, versículo 19 al 21. A saber, este es el evangelio, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, este es el evangelio, al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo puede alguien entender eso, verdaderamente entenderlo y no responder? ¿Cómo puede alguien entender eso y luego de haberlo entendido, abrazarlo, y luego de haberlo entendido y abrazarlo, luego moverse de esa posición y comprometerlo? Recuerda que Dios estaba enemistado con el mundo, con la humanidad. Y cuando Pablo dice ahora, y usa la palabra reconciliación para referirse a lo que necesitamos, la palabra que aparece ahí es catalazo en el griego, que implica el término de una enemistad entre dos, donde usualmente el mayor toma la iniciativa de terminar la enemistad. Eso fue exactamente lo que Dios hizo. Había una reconciliación entre Dios y el hombre, y el mayor tomó la iniciativa. Y cuando lo hizo a expensa de la vida del unigénito. Y lo hizo al no contar a los hombres sus transgresiones, millones de transgresiones a millones de hombres a través de miles de años. ¿Y qué Dios buscaba con eso? Que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en Él, en Cristo. Wow. Que Dios colgó a su Hijo. Dios Padre fue que colgó al Hijo, recuérdalo, creo que lo hablamos ayer en la mañana, pero no lo recuerdo. No fueron los romanos ni los judíos. Hechos 4 nos dice que los romanos, los judíos, Pilato, Herodes se reunieron en Jerusalén para llevar a cabo todo cuanto tu mano había previamente determinado. Dios determinó que fuera así, porque la justicia de Dios había quedado violada, la santidad de Dios había sido manchada y alguien tenía que reivindicar la justicia y la santidad de Dios. Y como ningún hombre podía hacerlo, la única persona que podía hacerlo era su Hijo, Él colgó a su Hijo en una cruz, con la intención de que pecadores pudiésemos llegar a ser justicia de Dios en Él. En la cruz eso es exactamente lo que ocurrió y eso es lo que el Evangelio declara, que Dios tomó tus pecados, lo puso a Cristo sobre sus hombros. Él no se hizo pecado en el sentido de que llegó a ser pecador, como se ha dicho por ahí en ocasiones, no. Sino que Él tomó mis pecados, los llevó para ser tratado como si Él fuera el culpable.
de manera que yo, el culpable, pudiera ser tratado como el inocente. En la cruz, Cristo es tratado como si Él vivió mi vida, para que luego yo fuera tratado como si yo hubiese vivido la vida de Cristo. Eso es increíble. Y Pablo dice, eso a mí me persuadió. Y habiendo sido persuadido, yo voy y trato de persuadir a los hombres. Porque de lo contrario, yo sé que el hombre va a la condenación, porque hay un día de rendición de juicio, de rendición de cuentas ante el tribunal de Cristo, versículo 10 de lo que leímos. Mi pecaminosidad imputada, cargada a la cuenta de Cristo, y su santidad cargada a mi cuenta. Es una doble imputación. La palabra de Dios habla de tres imputaciones. El pecado de Adán fue imputado, cargado a la raza humana entera. Primera imputación. Segunda imputación, mis pecados fueron cargados a Cristo en la cruz. Tercera imputación, la justicia de Cristo, su santidad, su carácter moral puro fue cargado a mi cuenta. Y eso debiera producir un personaje, llámale así, un personaje transformado que permanece firme en y por el Evangelio, aun si tienes que arriesgar tu vida. Porque si Cristo dio su vida, no puede ser que yo no esté dispuesto a arriesgar la mía. Como que tiene sentido que si para construir un mensaje que salvó mi vida, Cristo tuvo que morir, como que por lo menos yo debería estar dispuesto a arriesgar mi vida para que el mismo mensaje que a mí me salvó pueda salvar la vida de otros. Yo voy a cerrar leyéndote entonces la carta de un pastor africano. Algunos de ustedes quizás la han oído porque a mí me encanta esta carta y como me encanta la he usado varias veces. Esta es una carta de un pastor africano que en un momento dado iba a morir. Se piensa que murió al otro día. La carta apareció anónima y murió al otro día. Y esto es lo que él escribe. Lo que él escribe es exactamente lo que Pablo llegó a entender. Obviamente Pablo lo entendió primero, probablemente lo ejemplificó mejor, pero él lo replicó. Y yo quiero leértela porque eso es lo que hace que una persona permanezca firme en la verdad del Evangelio hasta que finalmente muere y pierde su vida. Escucha lo que dice la carta. Soy parte de la comunidad de los que no se avergüenzan. Tú notas del principio que él no dice soy parte de la comunidad de creyentes. No, yo soy parte como de un círculo especial de los que no se avergüenzan. Tengo poder del Espíritu Santo. Mi suerte ha sido determinada. Yo he cruzado la línea. La decisión ha sido tomada. Soy uno de sus discípulos. No voy a mirar atrás o a pausar o a detenerme o devolverme o quedarme quieto. Mi pasado ha sido redimido. Mi presente tiene sentido y mi futuro está seguro. Ya yo he terminado y no quiero saber nada de vivir a medias, de ambular por las aceras. No quiero saber de sueños pequeños, rodillas suaves, visiones tímidas y de hablar mundano, de dar poco y de metas pequeñas. Nada de eso, no quiero saber de nada de eso. Yo no necesito prominencia, prosperidad, posición, promoción, aprobación o popularidad. No necesito tener la razón, ser el primero, ser lo máximo, ser reconocido, ser honrado, ser estimado o recompensado. Nada de eso. Ahora vivo en su presencia, confío en la fe, amo con paciencia, soy levantado por la oración y vivo con poder. Mi rostro ha sido fijado en una sola dirección. Mi caminar es rápido. Mi meta es el cielo. Mi caminar es estrecho. La carretera es rústica. Mis compañeros son pocos. Mi guía es confiable y mi misión es clara. No puedo ser comprado, desacreditado, desviado, seducido, devuelto, diluido o retrasado. No pestañearé frente al sacrificio. No dudaré en la presencia de la adversidad. No negociaré en la mesa de mis enemigos, ni consideraré la popularidad, ni daré vueltas en medio de la mediocridad. No me rendiré, ni callaré, ni pausaré, ni me cansaré hasta que haya predicado, orado, pagado, acumulado por la causa de Cristo. Soy un discípulo de Jesús.
Tengo que seguir hasta que Él venga, dar hasta que me caiga, predicar hasta que todos conozcan y trabajar hasta que Él pare. Y cuando Él venga a recoger a los suyos, Él no tendrá problemas en reconocerme. Mis colores serán claramente visibles. Ese es un hombre persuadido por la verdad del Evangelio, que estaba tratando de persuadir a otros y que tenía seguridad de a quién Él les servía y que al mismo tiempo, por la manera como les sirvió, tenía seguridad de cuando Él regresara por los suyos, sus colores serían claramente discernibles, porque su vida y su muerte dejaron claro de qué manera Él creyó, vivió y murió por el Evangelio sin negociarlo y sin moverse de esa posición. Latinoamérica está en necesidad en este momento en que Dios se está moviendo de hombres y mujeres que hayan sido persuadidos de la misma manera, que el amor de Cristo los constriña y los obligue a vivir sacrificadamente para que otros conozcan, para que otros puedan salir de la esclavitud del pecado a la libertad de Cristo, para que otros puedan vivir el gozo que Cristo vino a darnos y a vivir la vida abundante espiritualmente que Él vino a ofrecer. No la vida próspera material que se ha ofrecido por tantos años en nuestro continente. Eso no es el Evangelio. Que Dios nos dé un ejército de soldados comprometidos, firmes hasta el final, hasta que ruja el león de Judá.